¿Puede un creyente ser salvo sin tener pastor? Es decir, usted se convirtió a Cristo y se arrepintió. Pero usted dice, bueno, yo no voy a tener pastor, yo me voy a quedar en mi casa, allá yo leo la Biblia, allá yo canto, allá yo oro, etcétera. Vamos a ver, ¿puede salvarse una gente así? Vamos a ver, ¿qué nos dice la Biblia? Porque la Escritura es el manual por excelencia, medio por lo cual nosotros podemos conocer a Dios y podemos hacer la voluntad de Dios. Vaya a San Juan. En San Juan, en el capítulo 10, 14, miren lo que dice. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Ese es Jesús que lo dice. El 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño. ¿Y quién? Y un pastor. Escuche bien. Habrá un rebaño y un pastor. O sea, que todo aquel que cree en Jesús y quiere ser bendecido por el Espíritu Santo con la salvación de su alma, entrar al reino de los cielos, tiene que pertenecer a ese rebaño. Porque Jesús dijo que iba a haber un rebaño, que no es más que el lugar donde usted se congrega. Y que ese rebaño iba a tener un pastor que cuida de esas ovejas, que las protege, que las enseña, que las instruye, las alimenta. ¿Ustedes me están entendiendo? Hago este tema en virtud de que en el video pasado veo que algunas personas han comentado que para una persona ser salva no tiene que congregarse. Eso es lo mismo que si usted dice que para una persona ser salva no tiene que tener pastor. Porque obviamente si usted no se congrega es porque usted no tiene pastor. Entonces usted cree en Cristo, lee la Biblia, ora, canta, pero usted no tiene responsabilidad en la iglesia. Usted no tiene responsabilidad con nadie. Usted sirve a Dios como de manera arbitraria. Y eso como que no encaja con la Biblia. ¿Están entendiendo? Porque ahí dice, donde leí, dice Jesús, que Él tiene otras ovejas que no son de este redil. ¿Por qué dice que no son de este redil? Bueno, porque ahí Él se estaba refiriendo a la relación que existía entre Dios e Israel, ¿verdad? Como pueblo de Dios, como gente que conocía la palabra, como personas que estaban en el propósito de Dios y que Dios enviaría a Jesús para salvarlo. ¿Ve? Por eso se está refiriendo a ellos. Ahora dice, hay otras ovejas. ¿Cuáles son esas otras ovejas? Obviamente se refiere a las ovejas que son parte de los gentiles. Nosotros, que no somos de Israel, que no somos el pueblo de Dios escogido por promesa, somos gentiles que hemos sido salvos por medio de la gracia de Dios en Jesucristo por medio de la fe. Pero obviamente esa salvación tiene condiciones, hermano. Tiene condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones? Las condiciones que yo podía referirme son parte de todo un paquete de norma, fe, principios y conducta que rigen el creyente. ¿Me entendieron? Porque una determinada comunidad que no tiene normas y principios, eso no funciona. Porque la iglesia en la fe tiene principios, tiene normas que tiene que llevar a cabo. De lo contrario no habría disciplina. Y si no hay disciplina en el creyente, entonces no participa de la santificación, como dice el libro de los Hebreos. Y si no hay santificación, entonces no hay herencia en el reino de los cielos. Eso es palabra de Dios. Ahora, mire lo que dice la Escritura, mire lo que dice. Voy a volver a leer el versículo que leí, el 16. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Esos son los gentiles. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Tres principios fundamentales aquí que habla el apóstol. Dice que habrá un rebaño, habrá un pastor
y oirán su voz. ¿Quiénes oirán su voz? Las ovejas. Y este oír tiene que ver con todo un proceso de obediencia. ¿Me entienden? Que cuando Dios te habla a través de la Escritura, tú obedeces a eso que te está diciendo. Ahora, vamos a ver, ¿qué nos sigue diciendo la Escritura con relación al pastor? ¿Por qué nosotros en la fe tenemos que tener un pastor? No podemos ser creyentes de manera arbitraria. Yo oro en mi casa, yo canto, yo leo la Biblia, yo no tengo que pertenecer a una congregación. Vaya a la Escritura para que ustedes vean. Mire lo que dice Hebreos 13 y 17. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Ustedes ven? O sea, a los que me tiraron por ahí, a los que me pusieron comentarios diciéndome que no, que eso no es así. Que nosotros no somos salvos porque nos congreguemos. Claro que no somos salvos porque nos congreguemos, somos salvos por la fe en Jesucristo. Pero el congregarse es un principio. ¿Usted ve? Es una forma de obedecer a Dios y de estar sujeto al pastor que Dios te puso para que te pastoree. Dice, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que no os hagan, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces dice 13:20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto. Vamos a ver qué sigue diciendo, porque esa es la parte B de ese versículo. Por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda buena obra. Mire lo que está diciendo, en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice, en toda buena obra, dice ahí. Y una pregunta, usted hermana, usted hermano, que difieren algunas cosas conmigo, pero ve los videos. ¿Está mal que una gente se congregue en la iglesia? ¿Está mal que un creyente apoye a su pastor? Es una obra buena, porque esto proporciona la unidad colectiva. ¿Y qué dice la Biblia en el Salmo 133? Mirad cuán hermoso y cuán delicioso es los hermanos habitar juntos en armonía. Es como un buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón, y desciende hasta el borde de su vestidura, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Pero no, ustedes dicen que no hay que tener pastor. Ustedes dicen que no hay que congregarse. Pero la Biblia dice otra cosa. ¿Dónde nosotros vemos que la iglesia primitiva tenía pastores? Que es lo mismo que obispo. En Hebreos 13:24. ¿Qué es lo que dice el escritor? Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los que están, los de Italia, os saludan. O sea, la costumbre de que las congregaciones hoy día tengan pastores, eso no es inventado por el hombre. Eso es bíblico y es parte típica de la iglesia primitiva. Pero no, ahora dicen gente que los pastores son comerciantes, que quieren congregar a la gente para hacerse de dinero, para tener mucho dinero. Amado, tenga cuidado con emitir esos tipos de juicios que pudieran perjudicar su vida espiritual, porque tenemos que darle cuenta a Dios. Así que yo le aconsejo que por favor mejor permanezca callado, ore a Dios para ver si es verdad lo que yo le estoy diciendo. Porque lo que yo le digo se lo digo por la Escritura. Y hay un reguero de gente ahí que siempre está refutando. Porque obviamente nosotros sabemos que el pastor por excelencia de nuestras almas es Jesús. Eso lo sabemos. Pero que Jesús, Dios, puso pastores en las congregaciones para que velen por ese rebaño. Porque de lo contrario, entonces, ¿para qué el ministerio? ¿Verdad? Si el Señor nos cuida, obviamente Él nos cuida,
pero que él no ejerce esa función que le delegó a los pastores, entiéndalo. Él eligió a los pastores para que cuiden la grey. Es decir, que Dios utiliza a los pastores como instrumento para que sean de bendición en ese determinado lugar donde Dios le puso. El creyente que no obedece a su pastor jamás será un buen creyente. Mire lo que dice Hebreos 13:7. Dice, acordaos de vuestros pastores, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido su resultado de su conducta e imitad su fe. Está diciendo, miren, esos pastores que ustedes tuvieron, analícenlo, considérenlo, véanlo, obsérvenlo, piensen en ello. Entonces, luego que ustedes hacen un análisis exhaustivo, con coherencia, con equidad, entonces ustedes imitan su fe. Es decir, vean sus testimonios, porque realmente hay personas que cruzan algunos linderos que no deben de cruzar la fe, y por eso el testimonio de muchos ministros se ve afectado. No podemos negarlo. Pero como dicen, en la viña del Señor hay de todo. Si hay gente que quizás no dan testimonio, pero también hay gente honesta, que aman a Dios, que aman las almas, que trabajan por amor a Él. Entonces, los versículos que le dije, dice que hay un rebaño y ese rebaño tiene un pastor. Escuche bien. Si usted está en la fe y no tiene una congregación donde usted es miembro y apoya ese lugar, usted está torcido. Independientemente que usted esté de acuerdo conmigo, sí o no, usted está mal. Tiene que volverse a Dios. Ahora bien, como decía alguien, ciertas restricciones aplican. Por ejemplo, el tema es, ¿podría un creyente que no tiene pastor y que no se congrega entrar al reino de los cielos? Ciertas restricciones aplican. ¿Por qué? Porque una persona que escucha el mensaje de Dios, lee la Biblia, va a la iglesia a veces, pero nunca se ha convertido. El hombre va de repente a la autopista y tiene un accidente. Se atropella o lo atropellan y unos minutos o una hora después el hombre se muere. Y en ese proceso él tuvo tiempo de arrepentirse y hacerlo de corazón. ¿No se va a salvar? Claro que sí se va a salvar, hermano. Y usted diría, pero varón, nunca se congregó, nunca tuvo un pastor. Ajá, pero que usted tiene que ver el escenario, hermano. Usted tiene que ver el escenario en el cual este individuo fue introducido. Sale de su casa, tiene un accidente en la autopista, fue atropellado, una hora después muere, y en ese proceso de una hora, él logró arrepentirse de corazón y Dios lo perdonó. Ese es un escenario que aplica para que esa persona sea salva. Pero una gente que se convirtió en su casa y dura 3 años en su casa y una iglesia cerquita y nunca va, ¿usted cree que Dios puede ser burlado? Dios no puede ser burlado, porque Dios no lo engaña a nadie. O aplican el asunto del hombre de la cruz, el ladrón que se murió en la cruz. Varón, el ladrón de la cruz nunca fue a la iglesia, nunca tuvo un pastor. Pero hermano, querido hermano, tú tienes que ver el escenario. Que este hombre no era creyente y se convirtió minutos antes de morirse. Entonces Dios le iba a decir, no, yo no te puedo salvar porque tú no tienes pastor, porque tú no te has congregado, porque tú no te has bautizado en agua. Son escenarios diferentes. Pero no me diga a mí que una gente que se convierte a Cristo, que Satanás le mete en la masa cefálica que no tiene que ir a la iglesia, que no tiene que tener pastor. Hermano, eso es rebeldía contra Dios. Porque Dios siempre honrará a sus hombres y mujeres en los cuales puso el Espíritu Santo para que ejerzan el ministerio. Pero ahora hay una generación que no quiere honrar a los hombres de Dios.